Bueno, en el ejercicio de ayer, que se trata de ordenar un grupo de productos que los pusimos en un arreglo, la idea es que podamos hacer los tres ordenamientos. Tiene tres atributos. Si recordamos aquí la clase, bueno, acá la tenemos. Si recordamos, la clase producto tiene tres atributos. No le pusimos métodos porque nos interesa ahorita más bien el ordenamiento de los atributos. Pero a diferencia de, bueno, cuando hicimos el ejercicio del alumno, tuvimos que entrar al código del compareTo para modificarlo y que ordenara por diferente criterio. Entonces ahora la idea es que el método compareTo sea capaz de distinguir por cuál de los tres queremos ordenar. Y claro, en la aplicación le tenemos que decir cuál de los tres queremos, pero ya no tenemos que entrar al método compareTo para eso, ya no tendremos. Bueno, entonces la forma es tener una variable que nos diga cuál tipo de ordenamiento es el que seleccionó el usuario. Nos referimos al usuario de la clase, que sería un programador, no un usuario final. Entonces, ese atributo lo podríamos agregar como un cuarto atributo y podemos nosotros definir qué tipo de atributo sería. Creo que lo más práctico es un entero. Y nosotros le asignaremos valores como un 1 para un tipo de ordenamiento, un 2 para otro tipo de ordenamiento. Bueno, nada más que aquí hay un pequeño detalle. Cuando nosotros creamos un objeto, acá en la aplicación creamos ¿cuántos objetos? Por aquí ya tenemos creados 8 productos, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la clase con 3 atributos y acá creamos 8 productos. Bueno, cada producto que vemos ahí, cada objeto ocupa un lugar en la memoria, por lo tanto, hay un espacio para el nombre del jugo, para su precio, para su existencia, y luego hay otro espacio de memoria. Para cada objeto existen espacios de memoria para almacenar los valores de sus atributos, y son individuales. Podríamos poner los mismos datos, pero van a ocupar diferentes lugares de memoria. Si yo repitiera, por ejemplo, aquí que son 8 productos, si a todos les pusiera el mismo nombre, el mismo precio y la misma existencia, pues cada uno individualmente está ocupando un lugar diferente en la memoria. Así es que si le agregamos un cuarto atributo, pues cada objeto va a tener un valor para ese atributo, un espacio en memoria para ese atributo, lo cual no sería muy conveniente porque un objeto podría tener un tipo de ordenamiento y otro objeto otro tipo de ordenamiento. Necesitamos algo que sea común a todos los objetos y que solo se guarde una vez para todos los objetos. Que si lo quiero por edad, a lo mejor el tipo, esa variable va a valer 0, pero todos los objetos tienes que venir el mismo 0. Cuando yo lo quiero ordenar por precio, a lo mejor va a valer 1, pero que todos los objetos sepan que vale 1. Entonces, en resumen, necesitamos un atributo que no sea individual para cada objeto, sino que sea global para todos los objetos. Bueno, eso lo vamos a lograr con el modificador static. Por eso el ejercicio se llama ordenamiento productos static. Y eso viene en el mismo documento, ¿eh? Todo esto que estoy diciendo viene en el mismo documento. Entonces, si no aplicáramos esto, sería muy confuso a la hora de querer ordenar, porque como les digo, si cada objeto tuviera su propio valor del tipo de ordenamiento, pues unos podrían traer un valor y otros otro, y tendríamos que estarnos desgastando en que si le cambiamos a uno, los demás también tengan el mismo valor. En lugar de hacer eso, vamos a crear un atributo que sea de todos los objetos al mismo tiempo. Ese atributo le vamos a llamar tipo de ordenamiento y vamos a definir que si vale 0 se va a ordenar por existencia, si vale 1 se va a ordenar por precio y si vale 2, esos son valores que nosotros le estamos asignando, ¿no? Es decir, que esa variable la vamos a controlar nosotros en la clase. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se crean 3 objetos y ahí se observa lo que estaba diciendo ahorita, que cada objeto tiene por separado un lugar para la descripción, otro para la existencia
y otro más para el precio. Pero ahora necesitamos que un atributo sea igual, el mismo para todos los objetos. Y eso lo vamos a lograr con la palabra reservada static. Un elemento static es aquel que es igual para todos los objetos de la clase. Si yo le cambio un valor, todos los objetos van a ver el mismo dato. Entonces no tiene caso que cada objeto guarde una copia de ese valor, sino que ese valor se lo vamos a asignar a la clase. Y la clase va a decir, tipo de ordenamiento vale 1, todos los objetos van a ver el mismo 1. Que le quiero cambiar, nomás lo hago en la clase, le cambio a 2 y todos los objetos van a ver el número 2. Así es que más o menos el esquema sería como se muestra aquí. Ya con más calma ustedes leen el documento, todo lo que estoy diciendo ahí viene, y algunas cosas más que tal vez ahorita se me pasen. Y entonces tendríamos este esquema más o menos. Cada objeto tiene lugar para sus 3 atributos de manera individual, pero para el tipo de ordenamiento todos van a ver el mismo. Si yo aquí le cambio a 2, todos van a ver el 2. Si le cambio aquí al 3 o al número que sea, todos van a ver el mismo. Para lograr eso, este atributo lo tenemos que declarar como static. Y por eso un elemento static se dice que es un elemento de clase, no un elemento de instancia. Acuérdense que instancia y objeto es lo mismo. Yo, si quiero cambiar el precio de cafetera, tengo que irme a la referencia que apunte a este objeto y decirle que cambie este precio de cafetera. Pero si yo le digo, cambia el ordenamiento a 5, todos los objetos van a ver ese 5. Así es que la manipulación del tipo de ordenamiento va a ser a través de la clase, no a través de los objetos, porque no es un valor individual. Bueno, entonces, vamos ya a empezar a hacer eso. Nos vamos a la clase producto, y le vamos a agregar un atributo, pero con el modificador static. Sería private static. Ya con eso le estamos diciendo que ese valor va a ser el mismo para todos los objetos que se creen de esa clase. Static, y luego va a ser entero, y se va a llamar tipo ordenamiento. Y nosotros internamente lo vamos a controlar para que si es un 0, para que coincida con los valores que están en las notas, ¿sí? Si es un 0, va a ser ordenamiento por existencia. Si es un 1, el ordenamiento va a ser por precio. Y si es un 2, va a ser alfabético. Por descripción, ¿verdad? Que sería alfabético. Muy bien. El hecho de que lo pongamos como static quiere decir que no lo puedo manipular individualmente con los objetos, sino tiene que ser a través de la clase, y eso lo vamos a comprobar cuando insertemos el código del get y el set de este atributo. Vamos a hacerlo por la inserción de código y observar qué cambios hay con respecto a lo que hace con los demás, los que no son estáticos. A veces que voy a ir aquí después, antes del toString, y voy a insertar el código de getter y setter. Como ya detecta que los otros 3 atributos tienen su get y su set, solo me muestra disponible el tipo de ordenamiento. Y le decimos que lo genere. Fíjense, si lo declaráramos como público, en lugar de privado, podríamos accederlo sin el get y el set. Pero bueno, lo vamos a hacer privado. A ver, vamos a observar el que me regrese el tipo de ordenamiento. ¿Qué cambio le vemos ahí? ¿Qué palabra le agregó o cuál palabra es diferente? Aquí en este. El static, ¿verdad? Entonces, si el atributo es estático, sus métodos getSet tienen que ser estáticos. O cualquier otro método que quiera usar esos atributos tiene que ser estático, porque debe ser algo general para todos los objetos de la clase. Lo que no es static es de manera particular para el objeto dis. Aquí no cabe el objeto dis. Cuando el atributo es estático y el método también, estamos hablando de algo que
que es de toda la clase, no de un objeto no de this en particular. Bueno, entonces, aquí regresa el tipo de ordenamiento. Y acá se observa otra cosa, aparte de que también es static, como es set, pues es un void, no regresa nada. ¿Qué hacemos, por ejemplo, aquí? Como la inserción de código no inventa nombres, sino que los toma de los mismos atributos, por ejemplo, aquí pone como parámetro el nombre precio. ¿Y cómo le hacemos para que no se confunda? Pues le anteponemos el operador this. Aquí le estamos diciendo, el precio de this del objeto actual es igual al precio de acá. Y vemos la diferencia en el color. Aquí se refiere al parámetro y aquí se refiere al atributo. ¿Y aquí cómo lo hace? No lo hace con this, ¿verdad? ¿Lo hace con quién? Con la clase, porque el tipo de ordenamiento no pertenece a ningún objeto en particular, o a todos, según como lo veamos. Por lo tanto, el que lo puede modificar es a nivel de clase, no a nivel de objeto. A nivel de objeto es el this, a nivel de instancia, pero un estático tiene que ser a nivel de clase. Por ejemplo, aquí, si yo le podría cambiar aquí el nombre, ¿verdad? Ponerlo algo así, y me evitaría usar el producto. Aquí lo tiene que hacer porque el nombre es el mismo que el parámetro. O más bien el parámetro es el mismo nombre que el atributo. Bueno, vamos a validar de una vez aquí para asegurarnos de que el tipo de ordenamiento tenga que ser entre 0 y 2. 0, 1 y 2. Entonces, voy a poner aquí una validación. Si por alguna causa el tipo de ordenamiento, aquí me estoy refiriendo al parámetro, ¿sí? A lo que llega aquí, es menor que 0 o tipo de ordenamiento no se está refiriendo al atributo, sino al parámetro. El color nos puede guiar. Es mayor que 2. Quiere decir que ese no lo debo aceptar. Porque ahorita que codifiquemos, pues nada más va a haber opciones para el 0, el 1 y el 2. Para otros números no. Bueno, aquí vamos a decir que el tipo de ordenamiento es igual a 0. Y en caso contrario, aquí hay un pequeño problema, un pequeño error. No me lo marca como error porque pues, yo lo puedo hacer así, no es un error de sintaxis. Pero aquí, ¿a quién le estoy asignando el 0? Al parámetro. O sea, aquí me puedo guiar por el color. Sí, por eso sí le cambié los colores a algunas cosas para reforzar conceptos. Entonces, aquí realmente lo que estoy diciendo es que si llega un tipo menor que 0 o mayor que 2, no lo debo aceptar porque esos no van a existir. Entonces yo digo, si llega alguno de esos valores, pues yo lo voy a forzar a que sea 0, pero lo estoy asignando al mismo parámetro que llegó. Y yo lo quiero asignar al atributo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Producto, punto, tipo ordenamiento es igual a 0. Ya hasta le cambió el color, ¿verdad? Bueno, eso es porque el parámetro se llama igual que el atributo. Tenemos que hacer esta distinción. Estamos ahí validando. Ok, bueno. Ahora sí vamos a implementar la lógica para ordenar. Para eso, como vamos a utilizar el método sort de la clase arrays para ordenar, entonces vamos a implementar la interfaz comparable. Aquí vamos a implementarla. Aquí me indica que le ponga a qué clase me voy a referir en las comparaciones. Y obviamente va a ser la clase producto. Pero yo voy a hacer así sin esto. Para seguir repasando el cast y todo lo que hemos estado viendo. Bueno, ¿qué me obliga aquí? Dice, como implementaste esa interfaz, tienes que codificar los métodos. Y ya sabemos que el único método que trae esta interfaz, pues es el compare to. Bueno, entonces ya se lo agregamos por aquí con la ayuda del editor. Y pues de manera genérica trae como parámetro un object. Pero yo sé que estando dentro de la clase de producto, pues voy a comparar dos productos.
El objetivo del método compare-to no es ordenar, es comparar dos productos. Y ese método lo invoca el método sort a través de una referencia de la interfaz y pues no sabe realmente el método sort cuándo es más grande un objeto que otro. Eso lo va a definir la lógica del método compare-to. Bueno, entonces quiere decir que lo que vamos a comparar es this con O, pero O está en una referencia de object. Y para comparar objetos, productos, necesito acceder a la descripción, a la existencia, y pues no lo voy a poder hacer a través de la referencia O. ¿Qué tenemos que hacer primero? Hacer un cast de producto para que esa referencia O, el objeto, lo ponga en una referencia de producto y tengamos acceso a sus elementos. O sea, aquí sería producto O, ¿verdad? Así. Entonces, ahora sí, el objeto que llegó en la referencia O, ahora lo estamos viendo como un producto a través de la referencia P, pero recordemos que es el mismo objeto. O y P apuntan al mismo objeto. Bueno, entonces, podríamos resolver esto con condiciones, por ejemplo, si tipo de ordenamiento es igual a 0 y ponerle aquí una comparación de cuál atributo. ¿El 0 qué corresponde? A la existencia, ¿verdad? Bueno, pero también lo podemos hacer con un switch, ¿sí? Porque los valores de tipo de ordenamiento, ¿cuáles pueden ser? 0, 1 y 2, nada más. Bueno, entonces vamos a poner aquí un switch del tipo de ordenamiento. Y pues son tres casos. Case 0, ¿a qué corresponde? Dijimos, por existencia. Y luego su break, ¿no? A ver, vamos a poner los tres casos. Case 1. Y ahora es por qué? Por precio. Y el tercer caso es alfabético. Se supone que nosotros estamos controlando que el tipo de ordenamiento solo pueda valer 0, 1 y 2. Por eso en el set ahí pusimos las condiciones de que no se pase de ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como les decía, el método sort de Arise, que aplica el algoritmo del quicksort, pues no le interesa cómo se determine cuál objeto es mayor. Simplemente le van a regresar un entero y dice, si el entero es positivo, el primer objeto es más grande que el segundo. Si es un 0, son iguales, y si es negativo, el primer objeto es más pequeño. El criterio lo establece este método. Bueno, así es que lo único que le interesa es el entero que le regresamos. Bueno, vamos a declarar una variable para almacenar ahí el resultado de las comparaciones que hagamos en los tres casos. Finalmente, lo que vamos a hacer es regresar esa variable. Aquí regresaríamos el valor. El valor puede ser positivo, 0 o negativo, depende de la comparación que hagamos aquí. A ver, cuando es por existencia, vamos a comparar la existencia de dis con la existencia de p. ¿Qué tipo de dato es la existencia? Sí, entero. Entonces dijimos que cuando lo que se compara es un simple entero, la resta de los dos me da el resultado que busca el compare tú. Entonces vamos a decir que el valor va a ser la resta de la existencia de dis menos la existencia de p. Si me da positivo, dis es más grande que p. Si me da negativo, dis es más pequeño que p. Y si me da 0, son iguales, tienen la misma existencia. Entonces aquí le decimos existencia, podría ser get existencia también, menos p punto existencia. Y ya con eso el valor me va a decir si es positivo o negativo, pues si es mayor o es menor. Por precio. ¿Qué tipo de dato es el precio? Doble. Entonces una resta no me va a dar, ¿verdad? Porque la resta me va a dar un doble. Y yo
yo tengo que regresar un entero. Bueno, y aparte vamos a considerar que el usuario quiere que si es por precio, y como puede haber productos con precios iguales, que los que sean equivalentes, que los ordene por alfabeto. Entonces vamos a suponer acá. A ver, voy a modificar algunos precios para que coincida, para que sean iguales, y ver que ese grupo de productos con el mismo precio, quiero que me los ordene por alfabeto, nada más ese grupito. Bueno, entonces voy a tomar aquí algunos al azar. Por ejemplo, la coca le voy a poner 19.50. Y luego, las papas, pues también le voy a poner 19.50. Voy a hacer que coincidan algunos precios. El agua, pues también. Y voy a poner al principio, un producto que empiece con Z. Pues no sé, el jabón Sote. Un zumo, zumo es un jugo. Bueno, el Sote también vale 19.50. No le pongo jabón porque luego se va ahí a mover la columna, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es que ahorita cuando hagamos las pruebas, estos 4 productos que puse a 19.50, los tiene que poner juntos porque van a coincidir en el ordenamiento por precio, pero que los ordene alfabéticamente. Entonces, ¿eso cómo lo lograríamos aquí? Vamos a preguntar primero si el precio de dis, o sea, precio, es mayor que el precio de P. Lo voy a poner así porque luego no me deja. Si eso es cierto, ya ni siquiera ahí no entra lo alfabético porque ya es mayor. Entonces, ¿qué vamos a regresar? No lo vamos a regresar. Lo vamos a asignar a la variable valor. Valor es igual a 1, por decir. Tiene un positivo, cualquier positivo. Pero si no, quiere decir que puede ser menor también, ¿verdad? Entonces, otra vez preguntamos si precio es menor que el precio de P. Entonces quiere decir, tampoco aquí hay que buscarlo alfabético porque no son iguales. Vamos a ordenar alfabético solo que sean iguales los precios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vamos a regresar? Un número negativo, ¿no? ¿Así? Pero puede ser que no sea ni positivo, ni mayor, ni menor. En caso contrario, ¿qué significaría? Que son iguales o, bueno, tienen el mismo precio. Y aquí, si no me dijeran que quieren ordenar alfabéticamente los del mismo precio, pues regresaríamos un 0. Pero como me dicen que hay que hacer distinción en base al nombre, ¿qué vamos a regresar? ¿El valor qué va a ser? Va a comparar la descripción de dis con la descripción de... Entonces sería descripción punto compare to. Aquí tenemos 2 métodos, el compare to ignore case, que algunos han usado en los proyectos, para que no distinga mayúsculas y minúsculas, las revuelva. ¿La descripción de quién? ¿Contra quién? De P, ¿verdad? De P, la descripción de P. Entonces, esto lo va a aplicar solamente que no sea ni mayor ni menor, es decir, que sea iguales precios. Ese es por precio. Y por descripción, ¿cómo vamos a...? Ese está más directo, ¿no? Si simplemente los queremos ordenar alfabéticamente, ¿cómo le haríamos? El valor va a ser igual a ¿qué? También hay que comparar la descripción de dis con la descripción de P. Entonces diríamos aquí descripción. Recordemos que el método compare to regresa a un entero, porque ese método compare to realmente es este mismo, pero en la clase string. Entonces aquí sería descripción punto compare to, utilizamos el ignore case, la descripción de P. Entonces, con el switch, el valor va a tomar dependiendo de lo que estemos comparando. Y al final de cuentas, al método SOR no le interesa cómo los comparamos, nada más que le regresemos un positivo, un negativo o un 0.
Aquí marca error, ¿por qué? Dice que la variable tal vez no ha sido inicializada. Sí, nosotros aquí estamos seguros, según nosotros estamos validando que el valor de tipo de ordenamiento nada más sea 0, 1 o 2, pero el switch no, eso no lo sabe. No le podemos garantizar o no puede estar seguro de que el valor de tipo de ordenamiento sea otro de los que le estamos diciendo en los casos. Entonces, ya sea que lo pongamos en el default, le decimos, en el default, el tipo de ordenamiento, más bien el valor, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí dice, ok, si el tipo de ordenamiento no cae en ninguno de estos casos, pues te vas a ir por el default. A fuerzas, cuando salgas del switch, a fuerza, valor debe traer un dato. ¿Sí? Y cuando no tenía el default, el switch no estaba seguro que realmente fuera a traer un dato. Otra manera hubiera sido haberlo asignado aquí, ¿verdad? Un 0. Bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos a probar. Miren, como vamos a mostrar varias veces, vamos a probar los 3 ordenamientos y también pues mostrarlo cuando no está ordenado. Ahorita lo muestra sin ordenar. Bueno, entonces vamos a agregar un método aquí en la aplicación. También es estático porque la clase a la que pertenece el método es esta clase. Y como no creamos ningún objeto de la clase para acceder al método, tiene que ser static. Si quisiéramos quitarle lo static, tendríamos que crear un objeto de la clase, de la aplicación, y a través de ese objeto mandar llamar el método. Por eso los métodos, cuando trabajamos en modo consola, los ponemos como static, porque no creamos ningún objeto para acceder a los métodos. ¿Qué es lo que ocurre con math, por ejemplo? math, todos los métodos los accedemos a través de la clase, porque todos son estáticos. No creamos un objeto math para acceder a los métodos. Bueno, entonces aquí no va a regresar nada y se va a llamar mostrar productos. Este método va a recibir 2 parámetros, el arreglo de productos y un encabezado. Entonces, de producto va a recibir un arreglo que se llama prod, o bueno, que se llame p, y va a recibir una cadena que sería el encabezado, porque vamos a mostrar 4 veces el arreglo, cada vez que lo ordenemos, primero sin ordenar, y luego después de cada ordenamiento lo vamos a mostrar. Bueno, ok, aquí abrimos las llaves y voy a copiar esto, precisamente lo voy a cortar de ahí porque ya no lo necesito, y lo voy a pegar acá. Pero no se llama inventario. No, aquí le voy a poner otro nombre porque estoy poniendo la referencia del recorrido del arreglo como P y también el arreglo le llamé P. Lo voy a poner aquí PROD. Otro nombre, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí. Aquí la idea es que recorra el arreglo, pero ya no se llama inventario como en la aplicación, como en main. ¿Cómo se llama ahora mi arreglo? Se llama PROD, ¿verdad? Se llama PROD. Y pues eso está bien. Nada más vamos a agregarle un encabezado, que es lo que trae aquí. Un system. Le voy a incluir un brinco de línea para que no queden pegados, más el encabezado. Y luego le voy a agregar como una rayita para que se note claramente cada tabla, ¿no? System out. Hay unas líneas por ahí. Entonces, este método lo vamos a mandar llamar por primera vez, pues así, sin ordenar. Sería mostrar
productos, y me pide un arreglo de productos, que en este caso sería el inventario, acá sí se llama inventario, y el encabezado va a decir aquí, sin ordenar. En este punto, pues me va a mostrar lo mismo que ya hacía antes. Sí, me va a mostrar lo mismo. Ahí está, como que me faltó más líneas ahí, más rayitas. Vamos a poner unas 3 rayitas más. Aquí no le vamos a bajar 2 rayitas, sino que le vamos a aumentar 2 rayitas, ¿sí? Entonces, hay unas... Y ahí está nuestra lista, sin ordenar, tal y como la generamos en el arreglo. Bueno, ahora los ordenamientos pues se los vamos a delegar al método sort de la clase arrays. Así es que me voy a ir aquí y vamos a probar los 3 tipos de ordenamiento. O sea, primero, ¿cómo se lo vamos a comunicar a todos los objetos de la clase? Ahorita nosotros tenemos creo que 9 objetos, pero podemos tener muchos en el arreglo o en otra colección. Pero ¿cómo le hacemos para que todos sepan cuál es el tipo de ordenamiento que se va a usar y al mismo tiempo? Pues a través de un atributo estático. Y ese atributo lo vamos a acceder no a través de un objeto, sino a través de la clase. Entonces vamos a decirle producto, punto, y aquí me va a mostrar pues, nada más los métodos estáticos. ¿Cuál vamos a usar? El tipo de ordenamiento. Vamos a ponerle un 0. Este va a ser, bueno, ahí en el encabezado se va a ver. Eso no lo estamos ordenando, nada más le estamos diciendo que cuando se comparen va a tomar el caso de las existencias, va a comparar la existencia. Entonces ya, ahora sí le decimos arrays que ordene con el método sort el arreglo, se llama inventario, ¿sí? Cuando el método sort invoque las comparaciones de los productos del inventario, pues va a entrar al método compare tú, porque lo manda a llamar, en las comparaciones manda a llamar para que compare 2 objetos, lo manda a llamar muchas veces, cada comparación que hace entre los objetos. Y entonces como tipo de ordenamiento vale 0, el valor lo va a tomar de la diferencia de existencias. Ya esto no le va a hacer caso. A ver, entonces, ahora sí le vamos a decir que muestre los productos del inventario. El inventario ya está ordenado y ahora va a decir ordenado por existencia. Y pues lo probamos, ¿verdad? Aquí está ordenado por existencia. Por ejemplo, el agua es el que tiene más, aquí está 45. El que tiene menos es el pan. Pan se acabó primero. Aquí está la existencia. Lo que manda aquí en esta lista es la existencia. Y como le pusimos la resta, si queremos que lo haga descendente, nada más ponemos la resta al revés para que cambie los signos del positivo y del negativo. Bueno, ahora vamos a hacerlo, pero por alfabeto. ¿El alfabeto qué tipo le tocó? El 2, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer el ordenamiento, pero con esto le estamos avisando a todos los objetos que el ordenamiento es el 2. No es un valor individual para cada objeto, es el mismo para todos. Y entonces aquí le vamos a decir ordenado alfabéticamente. Y lo probamos. Y entonces aquí viene alfabéticamente agua, arroz, coca. ¿Dónde está el pan? Aquí está el pan con sus 5 piezas. ¿Sí?
Y bueno, ahora vamos a ordenarlo por precio y es donde debe aplicar el alfabético cuando los precios sean el mismo. Bueno, entonces lo voy a otra vez a copiar aquí. Ah, caray, me salí de la clase, ¿verdad? Bueno, aquí. El ordenamiento ahora va a ser el 1. El 1 es el que nosotros indicamos para el precio. Lo ordenamos. Ahora, el método SOR en su algoritmo va a estar mandando llamar al método compare tú para comparar dos objetos. Los compara, los checa, si son menores o mayores, los mueve o haga según el algoritmo, ¿no? Y aquí va a decir ordenado por precio. ¿Será? Bueno, aquí está, debe estar ordenado ahora por precio, 11, 17. Y vemos que los que tienen el precio de 19.50 están ordenados alfabéticamente. El agua, la coca, las papas, el jabonzote. Pero el ordenamiento principal es el del precio. Ya que si son el mismo precio, luego sigue. Y eso es típico en los ordenamientos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una lista de todos los alumnos del TEC, ¿cómo vendrían ordenados? ¿Cómo creen que venían ordenados? ¿Cómo sería más fácil ubicar a un alumno? Bueno, por la matrícula, ¿va? Y si no se sabe la matrícula, pero sí el nombre, alfabético, ¿va? Pero ¿qué tal? Dice, no, es que ¿cuántos alumnos son en el TEC? ¿Saben ustedes cuántos son? No, son cerca de 6,000 alumnos en el TEC. Entonces, y hay algunas carreras que tienen más. Sistemas como cuántos tendrá, ¿saben? Sistemas como cuántos alumnos tendrá. No, tiene como unos 600 y tantos. Menos, yo creo que no llega a 700, ¿sí? Bueno, pueden decir, vamos a ordenarlo primero por especialidad, por carrera. Y dentro de cada carrera, pues si lo ordenamos nada más por carrera y lo dejamos desordenado, pues va a ser difícil ubicar a un alumno. Entonces, ¿cuál sería el siguiente criterio de ordenamiento? A lo mejor por nombre, ¿sí? Porque a lo mejor el número de control no es tan fácil que se lo sepa cualquiera. Entonces, ahí un ordenamiento generalmente ya cuando son muchos datos, pues va por partes, ¿verdad? Yo les ponía siempre el ejemplo de la tabla de posiciones de fútbol, los que les gusta el fútbol. En una tabla de posiciones de fútbol nunca hay empates, nunca. ¿Cuál es el primer criterio de ordenamiento de una tabla de fútbol? ¿Los qué? O sea, lo primero que manda es los puntos. Si todos tuvieran puntos diferentes, no habría ninguna confusión. Pero ¿qué tal si tienen los mismos puntos? Diferencia de goles. ¿Y si tienen la misma diferencia de goles? Goles a favor. ¿Y si tienen los mismos goles a favor? ¿Y si tienen los mismos goles en contra? ¿Y si tienen las mismas tarjetas amarillas? ¿Y si tienen las mismas tarjetas rojas? ¿Cómo le hacen? Volado. Es por azar. Sí, ya pasó una vez, hace algunas temporadas, que se tuvo que decidir por un volado, porque en el reglamento, en ese tiempo no se llegaba a tanto detalle, llegaban creo que nada más a los goles a favor, parece que hasta ahí llegaba. Y después de eso era el enfrentamiento entre los dos equipos en la temporada. Pero hasta ahí, el reglamento hasta ahí llegó y eran igualitos, todo quedó igualito. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Un volado, ¿sí? Bueno, no, fue creo que el Toluca y el Atlas, según recuerdo. Bueno, entonces, pues la idea de este ejercicio era utilizar un atributo de tipo static que nos ayudó a que el método compare tú supiera cómo obtener el valor en base al tipo de ordenamiento. Por eso sí se llama. Bueno, miren, yo sé que queda muy poquito tiempo, pero hoy voy a publicar el proyecto. ¿Sí? Entonces, no, la asignación hasta mañana. El proyecto, todo lo que necesitan para el proyecto, bueno, casi ya lo vimos, nada más nos falta un detalle. ¿Cuál detalle falta? Hacer el dibujo, ¿va? El proyecto va a incluir que hagan algunos dibujos.
Entonces ahorita vamos a empezar rápidamente, ya mañana hacemos un ejercicio de dibujo, pero ahorita para tener una idea de qué se trata, miren. Me voy a apoyar en un ejercicio. Bueno, antes que eso, voy a crear un proyecto. Nada más lo vamos a iniciar, ya mañana lo completamos. Este proyecto se va a llamar 05 a 9, ¿verdad? Aplicación dibujo. Ahí está. Es el que querían ya, ¿verdad? Bueno, va a ser una aplicación visual, entonces voy a agregar un frame. Agregamos un frame. Se va a llamar JFrame dibujo. Aplicación dibujo y el frame se va a llamar JFrame dibujo. Y de una vez lo voy a poner como principal para que ejecute directamente. Entonces, aplicación dibujo, propiedades, run, y seleccionamos el frame. Bueno, entonces ya estamos listos para... La idea es hacer dibujos aquí. Ahora, son dibujos desde cero, ¿eh? No son imágenes, son dibujos. Los dibujos se forman de trazos y Java tiene una clase que se llama Graphics que nos permite a través de sus métodos generar dibujos básicos. ¿Cuáles son los dibujos básicos? Las líneas, los rectángulos que cuando el ancho y el alto es lo mismo se convierten en cuadrados. O sea, hay un método para rectángulos, no hay un método para cuadrados. El cuadrado es un caso especial del rectángulo. Hay un método para crear elipses, óvalos, aquí se llaman óvalos. Y cuando el óvalo tiene el mismo alto que el ancho, se forma un círculo. No hay un método para círculos, se usa el de la elipse. Hay métodos para cambiar el color que con el que se está trazando, para hacer rectángulos rellenos de algún color. Y hay varios métodos. Ahí les voy a compartir un documento y ahorita vamos a ver muy rápidamente. Es la clase que estoy mencionando se llama Graphics. Así se llama la clase. Pero Graphics es una clase abstracta. Por lo tanto, yo no puedo crear objetos de la clase Graphics, pero sí puedo crear objetos de sus clases hijas. Ahora, para poder dibujar en un componente, los componentes típicos para dibujar son el frame y un panel. Se puede dibujar también en un botón, en una etiqueta, bueno, tal vez también la etiqueta, pero en general, ahorita nosotros vamos a dibujar en el mismo frame. Bueno, ¿se acuerdan cómo le hacemos para obtener el modelo de un JTable? ¿Cuál método utilizamos para obtener el modelo del JTable? ¿Cómo se llama? El getModel. El getModel me trae el objeto donde están los datos del modelo de datos. Ahí están. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos un método que se llama getGraphics. ¿Qué va a hacer getGraphics? Me va a traer el objeto en donde yo puedo dibujar y lo va a reflejar en el componente al cual le haya pedido yo el getGraphics. El getGraphics se lo puedo pedir a un panel, a un botón, Aquí se le está pidiendo a un panel. Por lo tanto, los métodos que utilice esta es una referencia del objeto. El objeto lo obtengo con getGraphics y lo pongo en una referencia que se llama lienzo. Y a través del lienzo yo accedo a los métodos que tiene Graphics. Y ahí puedo dibujar rectángulos, triángulos no, para dibujar un triángulo tengo que usar 3 líneas o dibujar un polígono. Bueno, pero si lo quiero hacer en el mismo frame, cuando estamos dentro del código del frame, aquí, ¿cómo hago referencia al mismo frame? ¿Lo hemos hecho alguna vez? ¿Cómo le hago para referirme al mismo frame? Porque yo agrego aquí botones y campos de texto y pues todos tienen una referencia, un nombre, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿cómo le hago para referirme al mismo frame? Y eso lo hemos usado mucho, ¿eh? A ver, si yo le pongo this, ¿a quién me estoy refiriendo? Al frame, porque estoy dentro de la clase frame. ¿Sí? Todos estos son métodos que tiene la clase frame. Por aquí viene el getGraphics.
Bueno, aquí viene get, por aquí viene el get graphics. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué me regresa? Una referencia de graphics. Bueno, entonces, con esa referencia, yo puedo acceder a los métodos que vienen también aquí en el documento. Aquí vienen. Esto los vamos a ir usando poco a poco. Un método para poner un color, para poner un tipo de fuente, para dibujar una línea, dibujar un rectángulo, rellenar un rectángulo, dibujar un óvalo, rellenar un óvalo, borrar un rectángulo, dibujar una cadena de caracteres. Y aquí vienen sus parámetros. ¿Qué quieren decir? Nosotros vamos a hacer un ejercicio con esto. Bueno, entonces aquí viene un ejemplo de un frame con ciertas coordenadas. Todos los componentes tienen un tamaño, ¿verdad? Y tienen un método o una propiedad, atributo que se llama width, que es el ancho, y otra height, que es el alto. Y para poder hacer dibujos tenemos que manejar coordenadas, como si hiciéramos un dibujo en un plano cartesiano. ¿Sí? Quiero trazar una línea, le digo las coordenadas del punto inicial, las coordenadas del punto final. X y Y del punto inicial, X y Y del punto final. Nada más que aquí hay que considerar que la X avanza igual que en el eje de coordenadas, hacia la derecha va avanzando positivo, pero la Y trabaja al revés. La Y, cuando nos vamos hacia abajo, es positivo, y cuando nos vamos hacia arriba es negativo. Hay que considerar eso. Bueno, entonces voy ahorita a dibujar esto con este código que ustedes no sé cómo le van a hacer. Porque no, lo pueden copiar, lo pueden teclear rápidamente. Yo lo voy a copiar y pegar. Entonces, la idea de este código es que obtengo primero el objeto donde puedo dibujar y lo pongo en la referencia que yo llamo lienzo. Puede ser hoja, puede ser papel. Y luego, a través del lienzo, utilizo un método que se llama setColor para cambiarlo a azul, el color de lo que se vaya a dibujar. Luego, dibujo una línea entre estas coordenadas. Claro que yo más o menos las ubiqué, ¿verdad? 70 en X, 100 en Y. ¿A qué se refiere 70 y 100? Son píxeles. No son centímetros, no son pulgadas, son píxeles, ¿sí? Y luego le paso las coordenadas del segundo punto, o sea, va a dibujar del 70 a 100 al 250 a 220. Luego cambio el color a rojo y en esta posición dibujo esta cadena y en esta posición dibujo esta cadena, de tal manera que me va a resultar algo como esto, una recta, me va a resultar algo como eso, ¿sí? Pues vamos a hacerlo rápidamente. En 2 minutos que quedan, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a agregar el frame un botón que se va a llamar dibujo. A ver, aquí se va a llamar dibujar. O va a decir dibujar y se va a llamar JBoot dibujar. Bueno, JBoot dibujar. Ese documento se los pongo ahí más tarde, ¿sí? Bueno, entonces en el evento del botón dibujar, en el evento clic, aquí voy a copiar el código que les mostré. ¿Dónde quedó el código? Aquí está el código. Ah, caray, un códigote, ¿verdad? O sea, todo esto lo voy a tomar. No sé por qué no quiere tomar el último punto y coma. Y lo voy a pegar aquí. Bueno, ¿qué es lo primero que me va a pedir? Que agregue la librería Graphics, ¿sí? Bueno, la agregamos. Vamos a agregar la librería. Ya está ahí. Y después, pues ya ¿qué otra librería tengo que agregar? La del color, ¿va? Y aquí lo que me faltó es el punto y coma que no quiso copiar. Bueno, entonces lo ejecutamos. ¿Aquí qué me faltó? ¿O por qué me marca error? A ver. Pues aquí está AWT Color, AWT Graphics. Vamos a reconstruirlo. No le veo el error, pero...
No, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Arriba? ¿En qué el número de línea? Ah, por acá. Ah, ok. Dejé esto ahí a medias, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, ahora sí creo que debe funcionar, ¿no? A ver. Sí, o sea, ahí dibujó eso. Nada más que hay ciertos detalles que no vamos a ver, no nos vamos a meter mucho, ya cuando lleguen graficación ya se pelean con todo esto. Porque miren, si yo lo minimizo y luego ¿qué sucede? Se borra. Pero eso no nos va a preocupar ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Mañana hacemos ya un dibujo más completo. Ahorita nada más quería dejar planteado la inquietud y luego que en la tarde que publique el proyecto, pues ahí les va a hablar de dibujos y para que no los sorprenda tanto, ¿no? Obviamente el proyecto no es, digamos, el tema principal no son los dibujos. Ese es un añadido ahí para que no esté tan aburrido el proyecto. Sino lo principal va a ser lo de la herencia, lo del polimorfismo, ¿sí? Ok, bueno, entonces apenas acabamos. Le seguimos mañana.